Zoe susurró, deteniéndose con el crayón sobre la cola del caballito de mar. Tenía la intuición de su madre, esa extraña habilidad para leer a la gente que había bendecido y maldecido a las mujeres en la vida de Ryan. Él volvió a mirar a Rebecca, notando cómo seguía mirando hacia la salida, cómo encorvaba los hombros con cada nuevo cliente que entraba por la puerta. A veces los adultos tenemos preocupaciones, cariño, dijo Ryan en voz baja, cortando otro trozo de pizza para su hija. Igual que tú te preocupas por los exámenes de matemáticas, pero más grandes. Mantuvo la voz tranquila, tranquilizadora, pero sus ojos continuaron su recorrido sistemático por el restaurante. 3 hombres con trajes caros acababan de entrar, y todo en su lenguaje corporal delataba problemas. Los hombres no se molestaron en mirar los menús ni en esperar a sentarse. Se dirigieron con determinación hacia la mesa de Rebecca, sus caros zapatos italianos repiqueteando contra el suelo de linoleum a cuadros como un cronómetro. El líder tenía la complexión de un defensa, con sienes canosas y manos que habían visto la violencia. Sus compañeros lo flanqueaban con precisión militar, cortando las rutas de escape de Rebecca con una facilidad experta. Ryan sintió que sus músculos se tensaban, su respiración cambiando automáticamente al ritmo controlado que había aprendido en Coronado. Zoe seguía sonrojada, tarareando suavemente para sí misma, completamente inconsciente de que su segura noche de viernes estaba a punto de hacerse añicos. «Señorita Martínez», dijo el líder, con la voz cargada de esa amenaza silenciosa que hacía que otras conversaciones flaquearan. «Ha estado evitando nuestras llamadas». La taza de café de Rebecca resonó contra el plato al dejarla, pálida pero desafiante. El ruido ambiental del restaurante se redujo a un susurro mientras otros clientes percibían el cambio de atmósfera, como los animales sienten los terremotos antes de que se produzcan. «Les dije que no me interesa», dijo Rebecca con voz más firme que sus manos. «Busquen otro abogado». El hombre del traje sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se sentó en la mesa frente a ella sin ser invitado, mientras sus compañeros permanecían de pie, bloqueándola. Ryan apretó el tenedor con más fuerza, cada instinto le gritaba que se moviera. Pero Zoe estaba allí, y había jurado no permitir que la violencia volviera a tocar su mundo. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas, consejera», continuó el hombre, con tono conversacional, pero cargado de amenaza. «No puedes alejarte de Víctor Castellanos. No cuando sabes lo que sabes». Se inclinó hacia adelante, y Rebecca instintivamente se pegó a la mesa. «Así que esto es lo que va a pasar. Vas a retirarte del caso Henderson. Vas a olvidar todo lo que crees haber descubierto y vas a volver a ocuparte de casos de divorcio y multas de aparcamiento como una buena abogada». El plato de cerámica golpeó la pared a centímetros de la cara de Rebecca antes de que nadie pudiera reaccionar, esparciéndose fragmentos blancos por el asiento de vinilo rojo. Uno de los hombres lo había quitado de la mesa en un despreocupado despliegue de violencia, y ahora los 3 estaban inclinados sobre ella, sus voces bajando a ásperos susurros que transmitían más amenaza que los gritos. Otros clientes empezaban a irse, presintiendo el peligro, pero reacios a involucrarse. La camarera había desaparecido detrás del mostrador, probablemente llamando a la policía, pero Ryan sabía que no llegarían a tiempo. «Papá». La voz de Zoe era débil y confusa. Su crayón se congeló sobre el libro para colorear. Ryan miró los ojos abiertos de su hija, vio cómo el miedo se apoderaba de él y algo en su interior encajó. Se había retirado de los equipos para darle a Zoe una vida normal, para protegerla de la oscuridad en la que había vivido durante 8 años. Pero a veces proteger la inocencia significaba abrazar la violencia una vez más. Ryan Carter se levantó lentamente. Su silla raspó contra el suelo con un sonido que pareció resonar por el restaurante, repentinamente silencioso. Los hombres en la mesa de Rebecca aún no lo habían notado, demasiado concentrados en intimidar a su objetivo, pero los ojos de Rebecca se encontraron con los suyos al otro lado de la sala. Vio algo allí que la dejó sin aliento. No era el fontanero afable que siempre decía por favor y gracias,
sino algo más duro, más peligroso, algo que había estado durmiendo durante 3 años y ahora estaba completamente despierto. «Disculpe», dijo Ryan, y su voz se oyó con claridad por todo el restaurante. Los 3 hombres se volvieron hacia él, y la expresión de su líder pasó de la molestia al cálculo al observar la ropa de trabajo de Ryan, sus manos manchadas de pintura, su apariencia completamente ordinaria. «Ocúpate de tus asuntos, amigo», dijo el líder con desdén. «Esta es una conversación privada». Pero algo en la quietud de Ryan, en su postura, hizo que sus compañeros se movieran nerviosos. Eran matones a sueldo, probablemente exmilitares, y reconocieron algo en el porte de Ryan que los ojos civiles no percibieron. «Estoy ocupándome de mis asuntos», respondió Ryan, acercándose un paso. «Mi asunto es asegurarme de que mi hija pueda terminar su cena en paz. Tu asunto parece ser asustar a la gente. Creo que tenemos un conflicto de intereses». Su voz permaneció. Parecía tranquilo, conversador, pero había una dureza debajo que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. El líder se puso de pie, con sus 1,93 metros de altura, probablemente esperando que el delgado fontanero retrocediera. En cambio, Ryan se movió con fluida precisión, acortando la distancia entre ellos en 3 pasos. Lo que sucedió a continuación tardó exactamente 15 segundos, pero se desarrolló como una danza de violencia controlada perfectamente coreografiada. La mano de Ryan se disparó, agarró la muñeca del líder y la retorció con precisión quirúrgica. El crujido del hueso resonó por todo el restaurante cuando el brazo del hombre se dobló en un ángulo imposible. Antes de que el líder cayera al suelo, Ryan ya se había acercado al segundo hombre, aprovechando su impulso para propinarle un codazo en el plexo solar. El atacante se desplomó como un castillo de naipes, jadeando por un aire que no llegaba. El tercer hombre buscó algo dentro de su chaqueta, pero Ryan ya estaba allí, apretando la muñeca del hombre con tanta fuerza que lo hizo soltar lo que fuera que estuviera buscando. Un suave empujón lo hizo tambalearse hacia atrás contra una mesa vacía, con las manos levantadas en señal de rendición. Todo el restaurante quedó en silencio, salvo por el crujido de los 2 hombres en el suelo y el suave roce del crayón de Zoe contra el papel. Ryan se alisó la camisa de trabajo y regresó a su mesa como si nada hubiera pasado, pero su mirada no se apartó de los 3 hombres. El líder se ponía de pie con dificultad, agarrándose la muñeca rota, con el rostro desfigurado por el dolor y la rabia. «Esto no ha terminado», gruñó. Pero Ryan simplemente lo miró con esa fría paciencia que denotaba una violencia más profunda contenida. «Sí, lo ha hecho», dijo Ryan simplemente. «Te vas a ir ahora. Te vas a olvidar de la señorita Martínez. Y si te veo a ti o a alguien como tú molestando a gente inocente en mi ciudad otra vez, tendremos otra conversación. Créeme, no disfrutarás de eso tanto como yo». La serena autoridad en su voz hizo que el líder diera un paso atrás involuntariamente. Los 3 hombres cojearon hacia la salida, y el líder se detuvo solo para devolverle una mirada furiosa a Ryan con el tipo de odio que prometía violencia futura. Pero Ryan había visto esa mirada antes en una docena de países diferentes, de 100 enemigos distintos. Ya no le asustaba. Lo que le asustaba era la forma en que Zoe lo miraba ahora, olvidando su libro para colorear, su joven mente tratando de procesar lo que acababa de presenciar. «Mi papá estuvo en la marina», anunció Zoe a la sala, con la voz tranquila que solo los niños podían lograr. Protegía a la gente de los malos, como en la tele, pero real. Volvió a colorear su caballito de mar como si su padre desmantelando a 3 hombres armados fuera solo otro suceso de viernes por la noche. Rebecca Martínez estaba sentada en su cabina, mirando a Ryan Carter con una expresión que mezclaba gratitud, confusión y algo que había sido un reconocimiento. Sus manos ya no temblaban, pero su mente corría, intentando reconciliar al hombre tranquilo que siempre pedía servilletas extra para su hija con el preciso instrumento de violencia que acababa de presenciar.
Había visto imágenes de combate antes, había entrevistado a suficientes veteranos como para reconocer la diferencia entre las peleas callejeras y el entrenamiento militar. Este hombre no era solo un exmilitar. Era algo especial, algo peligroso que se había estado escondiendo a plena vista. «Gracias», gritó en voz baja. Pero Ryan ya estaba de vuelta en su mesa cortando pizza para Zoe como si los últimos 2 minutos nunca hubieran sucedido. Otros clientes volvían lentamente a sus conversaciones. El peligro inmediato pasó, pero persistía una tensión subyacente. La gente miraba a Ryan de otra manera ahora, viendo más allá de la ropa de trabajo y las manos manchadas de pintura algo más duro debajo. Ryan podía sentir las escaleras, podía percibir el cambio en cómo la gente lo percibía, y eso le oprimía el pecho con una ansiedad familiar. Esto era exactamente lo que había intentado evitar cuando se mudó a Cedar Falls, exactamente porque había elegido el trabajo más común que pudo encontrar. Quería ser alguien sin importancia, solo otro padre soltero que intentaba criar a su hija en paz. Pero la violencia lo perseguía, y ahora su vida normal, cuidadosamente construida, se sentía tan frágil como el plato de cerámica que había iniciado todo este desastre. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Zoe, extendiendo su pequeña mano por encima de la mesa para tocar la suya. Su preocupación era genuina, inmediata, y le recordó a Ryan por qué había renunciado a todo lo que lo hacía ser quien era. Esta niña con los ojos de su madre y su infinita capacidad de amar valía cualquier sacrificio, cualquier pérdida de identidad. «Estoy bien, cariño», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, solo asegurándose de que todos pudieran disfrutar de su cena. Pero al mirar alrededor del restaurante, viendo la mezcla de miedo y fascinación en los rostros de la gente, Ryan supo que su tranquila vida en Cedar Falls se había vuelto infinitamente más complicada. Rebecca Martinez seguía sentada en su mesa, el café sin tocar ahora estaba frío, su teléfono vibraba con lo que probablemente eran más amenazas de la organización de Víctor Castellano. No dejaba de mirar a Ryan como si intentara resolver un rompecabezas que no encajaba del todo. Había algo familiar en su forma de moverse, algo que le hacía cosquillas en los bordes de la memoria, pero no lograba ubicarlo. La policía llegó 20 minutos después, pero los 3 hombres ya se habían ido hacía rato, y las cámaras de seguridad del restaurante habían fallado misteriosamente durante esos 15 segundos cruciales. Ryan prestó una declaración que técnicamente era cierta, pero no reveló nada sobre sus antecedentes, describiéndose como un ciudadano preocupado que había intervenido al ver a alguien amenazado. Los agentes se mostraron escépticos, pero no tuvieron más remedio que aceptar su versión de los hechos, sobre todo cuando todos los testigos corroboraron su historia. Mientras la policía concluía la investigación, Rebecca se acercó a la mesa de Ryan. Zoe había terminado su caballito de mar y había pasado a un delfín, con su atención artística intacta por la emoción de la noche. Ryan se tensó al ver a Rebecca acercarse. Su instinto le decía que mantuviera las distancias, que mantuviera los muros que había construido alrededor de su nueva vida. «Quiero agradecerte como es debido», dijo Rebecca, en voz baja para que Zoe no la oyera. «Lo que hiciste esta noche, esos hombres no solo estaban profiriendo amenazas vanas. Están relacionados con gente muy peligrosa, y lo que acabas de hacer probablemente me salvó la vida». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Pero supongo que ya lo sabías». Ryan la miró fijamente, viendo inteligencia y una determinación que le recordaba a otra mujer fuerte de su pasado. «Vi a alguien en apuros», dijo simplemente. «No podía quedarme ahí sentado». Pero algo en la expresión de Rebecca lo inquietó, como si ella estuviera viendo más de lo que quería revelar. «Te movías como un militar», continuó Rebecca, ignorando su intento de desviar la atención. «No cualquier militar, sino de las fuerzas especiales, probablemente de la Marina, dado lo que dijo tu hija». Se acercó más, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. «He representado a suficientes veteranos como para reconocer las señales. La pregunta es,
¿Qué hace un ex-seal de la Marina trabajando como plomero en Cedar Falls, Iowa? A Ryan se le heló la sangre. Esta mujer era peligrosa de una manera completamente diferente a los hombres a los que acababa de enfrentarse. Peligrosa porque era lo suficientemente inteligente como para ver a través de su fachada cuidadosamente construida. Creo que estás dejando volar tu imaginación, dijo con cuidado. Yo arreglo tuberías y crío a mi hija. Eso es todo. Pero Rebecca no se desanimó. Metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la mesa entre ellos. Esos hombres de esta noche trabajan para Víctor Castellanos. Está tratando de encubrir un escándalo de contratos de defensa que es más profundo de lo que te imaginas. Han muerto personas para mantener este secreto, y morirán más si nadie lo detiene. Lo miró a los ojos de nuevo. Me vendría bien alguien con tus habilidades particulares. No me interesa, dijo Ryan con firmeza. Pero no apartó la tarjeta. Mis días de lucha se acabaron. Ahora tengo responsabilidades más importantes. Miró a Zoe, que estaba añadiendo detalles intrincados a las aletas de su delfín, completamente absorta en su arte. Capitán Benjamín Rodríguez, dijo Rebecca en voz baja, y el mundo entero de Ryan pareció tambalearse. El nombre lo golpeó como un puñetazo, avivando recuerdos que llevaba 3 años intentando enterrar. Rodríguez había sido su oficial al mando en Afganistán, un hombre de absoluta integridad que murió intentando proteger a su equipo de una emboscada que nunca debería haber ocurrido. ¿Cómo sabes ese nombre? La voz de Ryan era apenas un susurro, pero la intensidad que se reflejaba en ella hizo que Rebecca retrocediera medio paso. Obviamente había dado en algo importante, pero el dolor en los ojos de Ryan la hizo arrepentirse de su táctica. Porque el capitán Rodríguez era mi padre, dijo Rebecca en voz baja. Y según su informe final de misión, murió salvando la vida del suboficial Ryan Carter y de todo su equipo. Murió porque alguien vendió equipo defectuoso al ejército. La misma persona a la que he estado investigando durante los últimos 6 meses. El libro para colorear se le escapó de las manos a Zoe mientras miraba a los 2 adultos, percibiendo el cambio de temperatura emocional. Ryan sintió que las paredes del restaurante se cerraban, que las barreras que había construido alrededor de su nueva vida se derrumbaban con cada palabra de Rebecca. El capitán Rodríguez había sido más que su oficial al mando. Había sido un mentor, una figura paterna, el hombre que le enseñó que la verdadera fuerza provenía de proteger a los demás, no de destruir a los enemigos. Papá. La voz de Zoe era baja, preocupada, y devolvió a Ryan al presente. Los fantasmas que Rebecca hubiera despertado tendrían que esperar. Su hija lo necesitaba aquí ahora, en este momento, no perdido en las sombras de su pasado. Deberíamos irnos, dijo Ryan, levantándose bruscamente y buscando su billetera. Pero la mano de Rebecca lo agarró por la muñeca, y el contacto les provocó una descarga eléctrica a ambos. Su agarre era firme, desesperado. Y cuando la miró a los ojos, vio la misma determinación que había impulsado a su padre a tomar la decisión definitiva. El sacrificio. Por favor, susurró. Sé que es mucho para procesar, pero necesito tu ayuda. Mi padre murió creyendo que protegía algo importante. Y he pasado 2 años intentando averiguar qué fue. El caso Henderson, el que esos hombres quieren que abandone, está relacionado con su muerte. Víctor Castellanos suministró el chaleco antibalas defectuoso que falló en la unidad de mi padre. Si puedo probarlo, por fin podré hacerle justicia. Ryan cerró los ojos, sintiendo el peso de viejas promesas y nuevas responsabilidades aplastándolo. Le había jurado al capitán Rodríguez que usaría sus habilidades para proteger a los inocentes, pero también le había jurado a Zoe que nunca la abandonaría como lo había hecho su madre. Las 2 promesas parecían incompatibles, llevándolo en direcciones que amenazaban con destrozarlo. No puedo, dijo finalmente, con la voz cargada de arrepentimiento. Tengo que pensar en Zoe. No me arriesgaré a dejarla sola.
Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, podía sentir su determinación se debilitaba. El capitán Rodríguez había muerto por él, había recibido una bala dirigida al pecho de Ryan, y esa deuda lo había carcomido durante 3 años. Rebecca parecía comprender su lucha interna. Miró a Zoe, que los observaba con esa percepción adulta que algunos niños desarrollan demasiado pronto, y su expresión se suavizó. ¿Y si hubiera una manera de mantenerla a salvo mientras me ayudas? Tengo recursos, protección, maneras de asegurarme de que no le pase nada a tu hija. No, dijo Ryan con firmeza. Pero su mano se movió inconscientemente hacia el lugar donde colgaban las placas de identificación del capitán Rodríguez debajo de su camisa. Las había usado todos los días desde el funeral, un recordatorio del hombre que le había salvado la vida y la promesa que había hecho sobre un ataúd cubierto con una bandera. No la pondré en riesgo. Por nada del mundo. Zoe se deslizó fuera de su lado de la cabina y se acercó a su padre. Su pequeña mano encontró su papá. «¿La señora asustada es la hija del capitán Rodríguez?», preguntó, con su mente de niña de 8 años yendo directo al meollo del asunto. «El capitán Rodríguez del que me cuentas historias». Ryan se arrodilló a la altura de Zoe y posó las manos sobre sus pequeños hombros. «Sí, cariño, pero esas son solo historias. Esto es la vida real, y la vida real es más complicada». Podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza, podía ver la inteligencia de su madre brillando en esos ojos oscuros. «Pero siempre dices que el capitán Rodríguez era un héroe». Zoe continuó, con una voz seria, más allá de su edad. «Y los héroes ayudan a la gente, ¿verdad? Incluso cuando da miedo». Miró a Rebecca con la clase de evaluación directa que solo los niños pueden lograr. ¿Intentas ser una heroína como tu papá? Rebecca contuvo la respiración. Por un momento, su serenidad se quebró, revelando el dolor y la determinación que se escondían debajo. «Lo intento», dijo con sinceridad. «Pero no puedo hacerlo sola. Y tu papá es la única persona que puede ayudarme a terminar lo que mi padre empezó». Ryan sintió el peso familiar de las decisiones de mando, la abrumadora responsabilidad de decisiones que se extenderían por múltiples vidas. Su instinto le decía que agarrara a Zoe y corriera, que desapareciera en el corazón de Estados Unidos, donde ni Rebecca Martínez ni Víctor Castellanos podrían encontrarlos. Pero la voz del capitán Rodríguez resonó en su memoria, recordándole que algunas luchas merecían el riesgo, que proteger a los inocentes a veces significaba ponerse en peligro. «Si te ayudo», dijo Ryan lentamente. «Y no digo que lo haré. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué necesitas que haga?» Los ojos de Rebecca se iluminaron de esperanza. Pero Ryan levantó una mano para impedirle hablar. «Y no me mientas ni me edulcores. Si quieres mi ayuda, cuéntamelo todo. Toda la verdad, por muy fea que se ponga». Rebecca miró a Zoe, sin saber cuánto revelar delante de una niña. Pero Ryan negó con la cabeza. «Ella se queda conmigo. Lo que sea que tengas que decir, ella lo oirá tarde o temprano. Al menos así puedo explicárselo bien». Era una prueba, pensó Ryan, una forma de medir la seriedad con la que Rebecca lo involucraba en su cruzada. «Víctor Castellanos dirige una empresa contratista de defensa llamada Meridian Industries», comenzó Rebecca, con la voz clínica de un fiscal que expone un caso. «Durante los últimos 5 años, han suministrado chalecos antibalas a unidades militares en el extranjero. El chaleco se ve bien en teoría, pasa todas las pruebas básicas, pero falla en combate real. Su unidad no fue la primera en ser atacada por equipo defectuoso, y no será la última a menos que alguien los detenga». Ryan apretó la mandíbula al comprender las implicaciones. «¿Cuántos?», preguntó en voz baja. «¿Cuántos soldados han muerto por esto?» «Al menos 47, confirmados». «Probablemente más», respondió Rebecca, con la voz cargada por el peso de esos números. «Mi padre empezó a investigar cuando notó patrones en los informes de bajas, fallos en el equipo que no tenían sentido. Estaba construyendo un caso, reuniendo pruebas,
pero murió antes de poder completarlo. La investigación oficial se cerró, todos sus archivos clasificados o destruidos. Excepto que tienes copias, supuso Ryan al ver la determinación de Rebecca. Ella asintió y metió la mano en su bolso para sacar una pequeña memoria USB. Mi padre era un paranoico con la seguridad. Mantenía copias de seguridad ocultas en lugares donde los investigadores militares no se atrevían a mirar. He pasado 2 años reconstruyendo su investigación, siguiendo el rastro de papel, construyendo un caso que finalmente pueda acabar con Castellanos. Pero cada vez que me acerco, alguien intenta detenerme. Esta noche no fue el primer intento de asustarme. Zoe había estado escuchando atentamente, su joven mente procesando información que habría abrumado a la mayoría de los adultos. Entonces, ¿el hombre malo está lastimando a soldados como el capitán Rodríguez?, preguntó con voz baja pero feroz. Y la señorita Rebecca quiere detenerlo. Así es, cariño, dijo Ryan con dulzura. Pero detener a la gente mala puede ser una tarea peligrosa. Por eso papá no quiere involucrarse. Pero incluso mientras lo decía, Ryan podía sentir que su resistencia se desmoronaba. La idea de que otros soldados murieran por la avaricia de Castellano, otras familias destruidas porque él había elegido la seguridad por encima de la justicia, lo carcomía como un ácido. Pero papá, dijo Zoe con la lógica devastadora de la infancia, si no ayudas, morirán más soldados, ¿verdad? Y eso entristecería al capitán Rodríguez. Lo miró con ojos que denotaban demasiada sabiduría para su edad. Mamá siempre decía que hacer lo correcto da miedo. Pero por eso es correcto, porque es difícil. Ryan cerró los ojos, sintiendo como los muros de su nueva vida cuidadosamente construida se derrumbaban a su alrededor. Zoe tenía razón, y Rebecca tenía razón. Y en algún lugar de la oscuridad más allá de la muerte, el capitán Rodríguez probablemente también tenía razón. Pero eso no facilitaba la decisión. No reducía el riesgo para la única persona en el mundo que le importaba más que su propia vida. Si hago esto, dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada esperanzada de Rebecca. Lo hacemos a mi manera. Nada de heroicidades, nada de riesgos innecesarios, y la seguridad de Zoe es lo primero. En el momento en que creo que está en peligro, me voy. Sin discusiones, sin negociaciones, simplemente me voy. ¿Está claro? Rebecca asintió con entusiasmo, con alivio inundando su rostro. Claro como el agua. Tengo una casa segura, equipo de protección, todo lo necesario para mantenerla segura mientras trabajamos. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Pero tengo que preguntar, ¿por qué dejaste realmente los equipos? Hombres como tú no suelen jubilarse para convertirse en fontaneros en un pequeño pueblo de Iowa. Ryan guardó silencio un largo rato, moviendo la mano inconscientemente para tocar el lugar donde solía estar su anillo de bodas. La madre de Zoe murió hace 3 años, dijo finalmente, con voz cuidadosamente controlada. Cáncer. Estaba desplegado cuando ocurrió. No pude regresar a tiempo para despedirme. Me di cuenta de que todo mi entrenamiento, todas mis habilidades, no significaban nada si no podía proteger a las personas que más quería. Así que salí, me mudé aquí e intenté darle a Zoe la vida normal que su madre quería para ella. La comprensión se dibujó en los ojos de Rebecca, y con ella, un profundo respeto por el sacrificio que Ryan había hecho. Lo siento, dijo en voz baja. No me imagino lo difícil que debió ser. Miró a Zoe, que fingía no escuchar mientras claramente estaba pendiente de cada palabra. Pero tal vez esta sea una oportunidad para honrar la memoria de ambos. Tu esposa y mi padre, ambos querrían que impidiéramos que otras familias pasaran por lo que nosotros hemos pasado. Ryan recorrió el restaurante familiar de Romano con la mirada, el lugar donde había intentado construir una nueva vida, había intentado convertirse en alguien común y corriente. Los demás clientes seguían mirándolo de reojo, susurrando entre ellos sobre el fontanero silencioso que se movía como un arma. Su tapadera había sido descubierta, su anonimato destrozado,
y no había vuelta atrás a la vida sencilla que había intentado crear. De acuerdo, dijo finalmente, sintiendo las palabras como si se lanzara por un precipicio hacia una oscuridad desconocida. Te ayudaré, pero primero, necesito hacer arreglos para Zoe. Necesitará un lugar seguro donde quedarse mientras trabajamos. Miró a su hija, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación que le rompió el corazón. De hecho, dijo Rebecca con cuidado, estaba pensando que podría quedarse conmigo. Tengo una casa fuera de la ciudad, buena seguridad y llevo 2 años viviendo solo. Sería más seguro si todos nos quedáramos juntos, al menos hasta que esto termine. Sostuvo la mirada curiosa de Zoe. Me vendría bien. Algo de compañía de todos modos. Se vuelve bastante solitario trabajar en casa solo. Zoe se animó ante la sugerencia. Su sociabilidad natural superó su timidez inicial. ¿Tienes televisión por cable?, preguntó con seriedad, como si ese fuera el factor más importante en la decisión. ¿Y puedo llevar mis materiales de arte? Televisión por cable, internet de alta velocidad y el salón de arte más grande que jamás hayas visto, respondió Rebecca con una sonrisa genuina. Por primera vez en toda la noche. Solía pintar antes de la facultad de Derecho. Nunca tuve tiempo para montar un estudio de verdad, pero me quedé con todos los materiales. Ryan sintió que algo se movía dentro de su pecho, una relajación del férreo control que había mantenido durante 3 años. Quizás esto era lo que el capitán Rodríguez había intentado enseñarle desde el principio. Esa fuerza no consistía en enfrentarse solo a la oscuridad, sino en encontrar a las personas adecuadas con las que apoyarse. Quizás era hora de dejar de huir de quien era y empezar a descubrir en quién podía convertirse. De acuerdo, dijo, sintiéndose a la vez aterrador y liberador. Lo haremos juntos. Pero primero, necesito saberlo todo sobre Víctor Castellanos, su organización y exactamente qué tipo de pruebas tienes. Si vamos a desmantelar a un contratista de defensa, necesitamos estar completamente seguros de los hechos. La sonrisa radiante de Rebecca transformó todo su rostro y la hizo parecer años más joven. Tengo todo lo que necesitamos, dijo, palmeando su bolso donde esperaba la memoria USB. Registros financieros, correspondencia, resultados de pruebas, informes de bajas, todo lo que mi padre intentó exponer con su vida. Con tu ayuda, finalmente podremos llevar a estas personas ante la justicia. Mientras se preparaban para salir del restaurante familiar de Romano, Ryan vio su reflejo en la ventana. Un padre soltero, un abogado decidido y una niña con los dedos manchados de pintura, caminando juntos hacia un futuro incierto. No era la familia que había planeado. No era la vida que había intentado construir, pero tal vez era exactamente lo que los tres necesitaban. Afuera, en el estacionamiento, el teléfono de Rebecca vibró con otro mensaje de texto amenazante. Ryan lo leyó por encima del hombro de Rebecca, con la expresión endurecida al reconocer el tipo de tácticas de intimidación que había visto en una docena de países diferentes. Víctor Castellanos no era solo un empresario corrupto. Era alguien que entendía la violencia y no temía usarla. Van a intensificar la situación ahora, dijo Ryan en voz baja, asegurándose de que Zoe no pudiera evadirse. Esta noche fue una advertencia. Mañana empezarán a jugar a lo seguro. Miró a Rebecca. ¿En serio? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos por este camino, no habrá vuelta atrás. La gente como Castellanos no perdona ni olvida. La expresión de Rebecca se endureció, y por un instante, Ryan pudo ver la fortaleza que había impulsado a su padre a hacer el sacrificio máximo. Lo mataron, dijo simplemente. Mi padre murió porque intentó proteger a los soldados de equipo defectuoso y lo encubrieron. Si no termino lo que él empezó, entonces murió en vano. Ryan asintió, comprendiendo completamente. Algunas peleas valieron la pena el riesgo. Algunas promesas trascendían la seguridad personal. Mientras caminaban hacia sus autos,
Sintió el peso familiar de la planificación de la misión apoderándose de él, la preparación metódica para una batalla que pondría a prueba todo lo que había aprendido en 8 años de operaciones especiales. Señorita Rebecca, la voz de Zoe se alzó entre ellos. ¿Van a ser como de la familia ahora? La pregunta fue inocente, directa, y detuvo a ambos adultos en seco. Ryan se dio cuenta de que su hija, con su sencillez, había dado en el clavo. No solo buscaban justicia para el capitán Rodríguez. Estaban creando algo nuevo, algo que pudiera llenar los vacíos que la pérdida había dejado en sus vidas. Me encantaría, dijo Rebecca en voz baja, arrodillándose a la altura de Zoe. Nunca antes había tenido una hermanita. Podría ser divertido. El rostro de Zoe se iluminó con la alegría pura que solo los niños pueden expresar. Y Ryan sintió que algo que había estado congelado en su interior durante 3 años comenzaba a deshielo. Mientras conducían por las tranquilas calles de Cedar Falls hacia la casa de Rebecca, Ryan se sorprendió pensando en el futuro por primera vez desde la muerte de su esposa. No solo en sobrevivir cada día, sino en construir algo que valiera la pena proteger. El capitán Rodríguez le había salvado la vida en Afganistán, pero tal vez Rebecca Martínez iba a salvar algo aún más importante. Tal vez lo ayudaría a recordar cómo vivir. La casa segura resultó ser una granja reconvertida a 16 kilómetros del pueblo, rodeada de suficiente terreno abierto para detectar cualquier problema que viniera de cualquier dirección. Ryan aprobó las medidas de seguridad que Rebecca había implementado. Las cámaras discretas y los sensores de movimiento que los alertarían de cualquier aproximación. Obviamente, había aprendido de la experiencia militar de su padre, entendiendo que la preparación era la diferencia entre el éxito y el desastre. Dentro, la casa era cálida y acogedora, llena de muebles cómodos que invitaban a la gente a relajarse y quedarse un rato. Zoe inmediatamente se apoderó de la sala de arte que Rebecca había mencionado, con los ojos abiertos de alegría al ver los caballetes y lienzos y tubos de pintura dispuestos en estantes como un arcoíris de posibilidades. Por primera vez en horas, Ryan sintió que algo de su tensión se aliviaba. Esto podría funcionar. Podrían hacer que esto funcione. Entonces, dijo Rebecca mientras Zoe exploraba su nuevo hogar temporal, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Cómo derribamos a alguien como Víctor Castellanos? Ryan estudió los archivos que ella había extendido sobre la mesa del comedor, reconociendo la organización metódica de una investigación militar. El capitán Rodríguez había entrenado bien a su hija, aunque nunca hubiera llevado uniforme. Recopilamos información, dijo Ryan, retomando el ritmo habitual de la planificación de misiones. Mapeamos su organización, identificamos al personal clave, encontramos puntos débiles que podemos explotar. Luego construimos un caso tan sólido que ni su dinero ni sus conexiones podrán salvarlo. Miró a Rebecca, viendo la determinación en sus ojos. Pero primero, nos aseguramos de que Zoe esté a salvo. Todo lo demás es secundario. Rebecca asintió, comprendiendo la prioridad que lo impulsaba. Ya he contactado con un amigo que dirige una empresa de seguridad privada, exmiembro del servicio secreto, de total confianza. Nos brindarán protección discreta mientras trabajamos. Dudó un momento y añadió, sé que es mucho pedir, meter a una niña en algo tan peligroso, pero creo que estará más segura con nosotros que sola. Ryan asintió, sabiendo que Castellanos no dudaría en usar a Zoe como palanca si descubría su existencia. Era mejor tenerla cerca, donde pudiera protegerla directamente, que dejarla vulnerable y sola. No era la vida que había planeado para su hija, pero la vida había dejado de seguir sus planes el día que murió su esposa. Papá. Zoe apareció en la puerta, con los brazos llenos de materiales de arte. ¿Puedo pintar un retrato del capitán Rodríguez? Quiero ver cómo era. La petición golpeó a Ryan como un golpe físico, despertando recuerdos que había pasado 3 años intentando suprimir. Pero tal vez era hora de dejar de huir del pasado y empezar a honrarlo como es debido. Creo que es una idea maravillosa, cariño, dijo,
con la voz ligeramente ronca por la emoción. Tengo algunas fotos en mi teléfono que podrían ayudar. Mientras Zoe se acomodaba en la mesa de la cocina con sus pinturas, Ryan sintió que las últimas piezas de su antigua vida encajaban con la nueva. Esto era lo que el capitán Rodríguez habría querido. Comprendió que no se buscaba justicia para los soldados que habían muerto, sino un futuro para los que habían sobrevivido. 3 meses después, Ryan Carter se encontraba en un tribunal federal, observando cómo se llevaban esposado a Víctor Castellanos, finalmente llevado ante la justicia por los 47 soldados cuyas muertes había causado por su avaricia y negligencia. El caso de Rebecca había sido irrefutable, construido sobre la base de la evidencia recopilada de la muerte de su padre y fortalecido por la experiencia táctica de Ryan y sus conexiones dentro de la comunidad militar. La investigación había sido peligrosa, requiriendo todas las habilidades y el entrenamiento de Ryan para mantenerlos a salvo mientras reunían las pruebas adicionales necesarias para que su caso fuera infalible. Hubo momentos de peligro, momentos en los que Ryan pensó que no sobrevivirían para ver que se hiciera justicia. Pero perseveraron juntos, unidos por su compromiso compartido de honrar la memoria del capitán Benjamín Rodríguez. Ahora, mientras los periodistas clamaban por declaraciones y los fiscales federales celebraban su victoria, Ryan se encontraba pensando no en la batalla que acababan de ganar, sino en la vida que habían construido juntos en el proceso. Rebecca se había convertido en más que una aliada. Se había convertido en familia en el sentido más auténtico, alguien que comprendía el peso de la pérdida y el poder de la esperanza. Zoe había prosperado en su hogar poco convencional, y su arte se había convertido en un puente entre el pasado y el presente al pintar retratos de los héroes por los que lucharon. Su retrato del capitán Rodríguez colgaba ahora en la oficina de Rebecca, un recordatorio del hombre cuyo sacrificio los había unido a todos y cuyo legado perduraría a través de las vidas que habían salvado. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebecca mientras bajaban juntas las escaleras del juzgado, Zoe saltando entre ellas con la alegría inconsciente de una niña que sabe que la aman y la protegen. Castellanos está acabado. Las familias tienen justicia y el ejército está implementando nuevos procedimientos de supervisión para evitar que esto vuelva a suceder. Misión cumplida. Ryan miró a la mujer que se había convertido en su compañera en todo lo que importaba, y a la hija, que había llegado a amarla tanto como él, y se dio cuenta de que la misión no estaba cumplida en absoluto. Apenas estaba comenzando. Ahora nos vamos a casa, dijo simplemente. Todos juntos. Mientras conducían de vuelta a la granja que se había convertido en su santuario, Ryan vio su reflejo en el retrovisor. Una familia forjada en la crisis, fortalecida por un propósito, unida por el amor que había crecido de la pérdida compartida a la esperanza compartida. El capitán Rodríguez habría estado orgulloso, pensó Ryan, no solo de la justicia que habían logrado, sino de la vida que habían construido de las cenizas de su dolor. El restaurante familiar de Romano seguía sirviendo su mesa habitual de los viernes por la noche, pero ahora era para 3 en lugar de 2. Zoe seguía coloreando mientras comía, pero ahora sus dibujos incluían una nueva figura junto a su padre y el recuerdo de su madre. Rebecca había aprendido a cortar la pizza en porciones del tamaño justo, y Ryan había descubierto que proteger a su familia no significaba esconderse del mundo, sino interactuar con él en sus propios términos. El fontanero silencioso que una vez desmanteló 3 atacantes en 15 segundos seguía ahí cuando se le necesitaba. Pero la mayoría de los días, Ryan Carter era simplemente un padre, un compañero y un hombre que había aprendido que las mayores batallas a menudo se libraban no con armas, sino con amor, determinación y el coraje de confiar en algo más grande que uno mismo. Las placas de identificación del capitán Rodríguez aún colgaban de su cuello, pero ahora se sentían menos como una carga y más como una bendición, un recordatorio de que algunos sacrificios crean posibilidades que quien se sacrificaba nunca imaginó. Al salvar la vida de Ryan, el capitán también había salvado el futuro de Zoe y el corazón de Rebecca, creando ondas de esperanza que se extenderían mucho más allá de lo que él pudiera haber planeado. Mientras Zoe pintaba su última obra maestra, un retrato familiar que incluía a todos sus seres queridos,
vivos y muertos, Ryan se dio cuenta de que así era como realmente se veía la victoria. No la dramática conclusión de un tiroteo, ni la satisfacción de ver a un enemigo derrotado, sino la tranquila alegría de ver a su hija crecer rodeada de amor, sabiendo que el futuro que él había luchado por proteger finalmente estaba verdaderamente a salvo.